constituyentes del Partido Comunista emitieron un comunicado en el que llaman a la liberación de los llamados presos políticos de la revuelta. En esta declaración, los convencionales se comprometen a incorporar un artículo transitorio en la nueva Constitución para indultar a los detenidos durante el estallido social. Queremos conversar sobre este tema con el constituyente electo por el Distrito 13 y que además conocíamos como exministro Marcos Barraza. Marcos, muy buenas tardes, gracias por este contacto con CNN Chile. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, gracias Matilde, gracias por el contacto, estoy bien. Marcos, ¿nos podría explicar en qué va a consistir este llamado y luego este artículo transitorio que entiendo van a presentar como constituyentes del Partido Comunista, ¿no es verdad? Yo quisiera ser bien precisos con el carácter de la declaración y con la secuencia. Lo primero que hemos dicho es que nos parece que deben modificarse rápidamente las medidas cautelares que hoy día mantienen en prisión a las prisioneras y a los prisioneros políticos. En segundo lugar, hemos dicho que el gobierno tiene que establecer suma urgencia tanto para el proyecto de ley de indulto para las prisioneras y los prisioneros políticos, como así también respecto del proyecto de ley de reparación para las víctimas de violación a los derechos humanos. Hemos planteado también que se tiene que elaborar un catastro de víctimas de prisión que nos permita tener certidumbre respecto de las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Pero hemos dicho también que si el gobierno no pone suma urgencia al proyecto de ley de indulto general y al proyecto de ley de reparación de violación a los derechos humanos, será ciertamente una materia que abordemos en las disposiciones transitorias de la próxima Constitución. Y esa es una materia que estamos estudiando y no quisiéramos adelantar hasta que tengamos, digamos, un texto definitivo. El punto está en que hoy día el gobierno tiene que responder y no puede mantener a estas jóvenes, a estos jóvenes en prisión. Claro, ya, ahora lo entendemos mejor. Primero está entonces el llamado de ustedes como constituyentes al gobierno para que ponga esta urgencia a este par de proyectos, pero en el entendido como una petición o como una condición de funcionamiento para la convención. Lo estamos exigiendo. Yo creo que la convención tiene que constituirse ciertamente el 4 de julio, tal como se estipuló. Sin embargo, los constituyentes que tenemos compromisos con los derechos humanos, ciertamente que tenemos que agotar esfuerzos para que las prisioneras y los prisioneros políticos sean liberados lo antes posible. Por eso esta secuencia de medidas, pero también señalamos con energía, con decisión. Si el gobierno no prospera, porque estamos desesperanzados en el sentido de que el gobierno aplique, digamos, urgencia rápida a estos proyectos de ley, ciertamente que el recurso de poder abordar esto en disposiciones transitorias es un recurso útil y que estamos disponibles para hacerlo y que hemos anunciado si es que no son liberados antes. Nos parece, eso sí, que la Convención tiene que constituirse lo antes posible. Marcos, y para entender qué significa la incorporación de este tema en un artículo transitorio de la Constitución, ¿cuál sería el efecto? En el caso, además que tiene que aprobarse, entiendo, por la mayoría que finalmente quede definida. Y por cierto, y lo ideal sería que el gobierno estableciera su urgencia para los proyectos de ley y las prisioneras y los prisioneros pudiesen ser liberados lo antes posible. Si eso no cursa, vamos a impulsar este proyecto, este articulado, y ese articulado implica que tiene que ser aprobado por las y los constituyentes, les constituyentes, y después tendrá que ser sometido a deliberación plebiscitaria. Esperamos. Y nos estamos esforzando y demandamos que sean liberados con anticipación. Claro, bueno, ustedes tienen además a partir del 4 que comenzar a estructurar las reglas que van a tener para las definiciones y las decisiones que sigan tomando. Ahora, Marcos, ustedes hacen también una crítica muy fuerte al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, por su actuar, porque plantean que ha cambiado los criterios para definir a las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, específicamente violaciones que han terminado con daños oculares. ¿En qué basan esa crítica tan fuerte? Porque ahora los funcionarios del INDH han dado a conocer una declaración en que ellos respaldan a su director y además se sienten atacados ellos como funcionarios en una tarea que ellos sienten que ha sido hecha
hecha con la máxima rigurosidad y con el máximo compromiso también. Yo leí atentamente la declaración y yo no leo que haya un respaldo, o sea, yo creo que hay una defensa a su accionar que yo comparto, si aquí no está en cuestión el proceder de las trabajadoras y los trabajadores del INDH, de ninguna manera. Pero si uno lee la declaración en detalle, primero lo que establece es que hay un cambio, según lo que referencia la declaración comunicacional respecto al registro de las personas que han experimentado trauma ocular por ocasión de violación a los derechos humanos. Y ahí yo tengo una diferencia, tenemos una diferencia. Solo registrar personas con trauma ocular a partir de las querellas de las personas que la han establecido significa que quien no hizo querella no es víctima de violación a los derechos humanos, y eso no lo compartimos. Una de las principales uno de los efectos de la violación a los derechos humanos es precisamente el temor de las personas a declarar y, entre otras cosas, a acceder frente a una institucionalidad que no da respuesta. Las violaciones a los derechos humanos han sido por agentes del Estado. Por tanto, cambiar el criterio, que no es un problema comunicacional, es un cambio metodológico. Solo registrar a quienes han interpuesto querella y dejar fuera a quienes no han interpuesto querella no va con los propósitos, digamos, del Instituto de Derechos Humanos por parte del director del INDH, que es el responsable, no las trabajadoras y no los trabajadores. Claro, porque en esta declaración, Marco, una aclaración, porque en este texto que yo tengo aquí también, dice que esta medida, esta diferencia en cómo contabilizar y contar a las víctimas, la toma la dirección. Dice, están solicitando antecedentes a la dirección sobre este cambio de criterio comunicacional, dicen, y demandando lineamientos claros con respecto a la política de comunicaciones. Ellos lo ven como un tema comunicacional y en la dirección, bueno, sabemos que la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido una de las direcciones más, digamos, polémicas, donde se realizan y se han hecho las acusaciones internas más brutales entre los mismos directores. Por lo tanto, bueno, tampoco queda claro si finalmente esta decisión la toma el mismo Sergio Mico o la mayoría del directorio, que probablemente no hubiera estado de acuerdo con él. No queda claro en esta declaración, más bien. Bien, yo estoy de acuerdo con usted que la declaración en eso no es precisa, pero el punto está en que la dirección tiene un director, y es un director que la misma declaración establece es fruto de una institucionalidad que no da en el presente garantías en materia de derechos humanos. Hay que recordar que el directorio del INDH, 2 personas son designadas por la Cámara de Diputados, 2 personas son designadas por el Senado, 2 personas son designadas por el Presidente de la República. Por tanto, es un directorio que está binominalizado. Y la misma declaración lo señala. Entonces, no se apega en estricto rigor a los estándares del Acuerdo de París en materia de derechos humanos. Impone el desafío para los constituyentes de crear una institucionalidad en materia de derechos humanos con la autonomía que corresponde y con la responsabilidad que corresponde. Lo cierto está en que la declaración en los hechos no está desmintiendo que existan problemas por parte de la conducción de la dirección. Léase dirección, responsable político, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Claro, ellos dicen, frente a las graves interpelaciones que caen sobre el director nacional, repercutiendo negativamente la confianza sobre la labor que realizan los funcionarios y funcionarias, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Ahí yo hubiera entendido un cierto apoyo, pero más bien están defendiendo su trabajo. Marco. Pero yo le estoy diciendo lo que se está defendiendo su labor, y en esa labor, ahí en la misma declaración establece que hay del orden de 200 trabajadores y trabajadores que a diario están comprometiendo incluso su vida en materia de derechos humanos como observadores. Por lo tanto, la crítica de ustedes es hacia Sergio Mico. A la conducción política y en este caso hacia el director, porque no está a la altura. Establecer un subreporte en materia de víctimas de trauma ocular no se condice con la labor y los propósitos del INDH en términos de la protección de los derechos humanos. Ya, nos queda absolutamente claro, Marco. Ahora quiero que conversemos un poco de lo que va a ocurrir el próximo 4 de julio, donde se van a reunir y a juntar por primera vez todos los constituyentes en esta convención, con esta ceremonia que va a comenzar a las 10 de la mañana, en la que tienen que además tomar varias decisiones a partir de ahí. ¿Cuál es el espíritu con que llegan los constituyentes del Partido Comunista a esta instancia, Marcos?
Nosotros llegamos con toda la voluntad de iniciar un proceso de transformaciones en Chile que esté a la altura de las expectativas populares que han mandatado la redacción de una nueva constitución. Creo que ahí se va a iniciar un debate profundo respecto del Chile que queremos construir. Un Chile que creo que la lectura común del conjunto del país, mayoritariamente hablando, es que está plegado de injusticias, desigualdades. Por tanto, yo lo que observo es que hay una expectación por parte de todo el pueblo de Chile de que esto curse de manera consistente con las demandas sociales, y también hay una expectación del mundo entero porque es primera vez que una constitución tiene los rasgos en términos de redacción como las que tiene, con presencia de escaños de pueblos reservados, de pueblos originarios, con paridad de género, con alta presencia de delegadas y delegados constituyentes independientes. Por tanto, nuestra voluntad ciertamente es ir a ser consistentes con las demandas que el pueblo ha establecido en términos de tener un sistema político a la altura de una democracia participativa, de tener derechos sociales garantizados para el conjunto del pueblo, terminar con los abusos, en definitiva, tener una constitución que nos interprete a todas y a todos.